Efesios 5, versículos 1 al 14. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Padre Dios, en este día nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido, porque nos permites rendirte culto y escudriñar las Escrituras para conocerte más. Padre Dios, te pedimos que en este día nos manifiestes tu voluntad agradable y perfecta y nos permitas vivir de acuerdo a ella. Padre Dios, permite que cada uno de nosotros nos podamos examinar el día de hoy y reconocer si nuestros frutos son según el reino de los cielos o según la potestad de las tinieblas. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, para que no hable mis palabras, sino que hable según la inspiración del Espíritu Santo y que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de cada uno de los corazones de aquellos que escuchen este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si observamos detenidamente la palabra de Dios, nos daremos cuenta que ésta hace un insistente contraste entre las obras de Dios y las obras de Satanás. De hecho, si tomáramos dos marcadores de dos diferentes colores y con un marcador resaltáramos las obras de Dios y con el otro resaltáramos las obras de Satanás, nos podríamos dar cuenta que estas dos obras se van a manifestar en toda la palabra de Dios, que estas dos obras son totalmente opuestas y que estas dos obras están en constante lucha. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 15 para que entendamos esto. 2 Corintios 6, versículo 14 al 15. 2 Corintios 6, versículos 14 al 15. 2 Corintios 6, versículos 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Efectivamente, este contraste también lo vamos a encontrar en el libro de Efesios. De hecho, ya hemos hablado acerca de él. Por ejemplo, en el capítulo 2 vimos el contraste que existe entre nuestro antes y nuestro ahora. En el capítulo 3 vimos el contraste que existe entre la humanidad fragmentada y la humanidad unida a través de la iglesia. Y en el capítulo 4 vimos el contraste que existe entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Esto no va a ser diferente en el capítulo 5, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, hoy no vamos a empezar por el capítulo 5, sino que vamos a hablar de algo que nos va a permitir entender mejor lo que habla el capítulo 5 de Efesios, pero también nos va a permitir sobre qué trata realmente toda la palabra de Dios. Entonces, para esto vamos a ir a Génesis 4, versículo 16 al 17. Génesis 4, versículos 16 al 17. Génesis 4, versículos 16 al 17.
Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Amén. Primero pongámonos en contexto. Recordemos que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Primero tuvieron a Caín y luego tuvieron a Abel. Cada uno de ellos presentó una ofrenda al Señor, pero vemos en la palabra que Dios no se agradó de Caín y su ofrenda, mas sí se agradó de Abel y su ofrenda. Caín, en vez de arrepentirse, en vez de buscar la manera de agradar a Dios, lo que hace es que mata a su hermano Abel. Por esta causa, lo que hace Dios es maldecir a Caín y le dice que él va a ser errante y extranjero en la tierra. Pero en su misericordia, Dios lo que hace es que pone una señal en Caín para que aquel que le vea no le mate. Y esto realmente muestra esa misericordia del Señor. Ahora sí, podemos ir al versículo 16. Vamos al versículo 16 de Génesis 4. Miremos entonces lo que nos dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Aquí entonces se nos está diciendo no que Dios y Caín estaban en una misma habitación y que Caín se fue y Dios se quedó solo, no. Lo que nos está diciendo aquí es que Caín cortó toda relación con Dios. Caín se alejó de Dios, Caín se independizó de Dios. Cuando él debió haber apelado por la misericordia de Dios, cuando él debió haberse acercado más a Dios y pedirle perdón, arrepentirse y buscar cómo agradarle y realmente pagar por lo que él había hecho, él no hace esto, sino que nos dice aquí la palabra, él corta toda relación con Dios, se aleja de Dios, se independiza de Dios y luego va y habita a la tierra de Nod, que irónicamente la palabra Nod significa errante, fugitivo, es decir que él va a la tierra de los fugitivos. Vamos ahora al versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Amén. Entonces vemos que Caín corta toda relación con Dios, se aleja de Dios, se independiza de Dios, va y habita a la tierra de Nod, a la tierra de los fugitivos, conoce a su mujer, tiene un hijo con ella, y aquí llega el punto importante para el día de hoy, y edifica una ciudad. ¿Por qué es importante aquí esta frase, esta corta frase, que él edifica una ciudad? Porque, primero que todo, es la primera ciudad que es mencionada en la palabra de Dios. Es la primera ciudad. Esto nos quiere decir que para la Biblia la civilización nace desde Caín. La primera civilización fue construida por Caín. Segundo, esto es importante porque vamos a ver que esta ciudad, esta civilización no nace desde el deseo del progreso, sino que nace desde la rebelión hacia Dios y el miedo de Caín de ser asesinado. A pesar de que él tenía este sello, él seguía realmente errante, su mente estaba errante, su corazón estaba errante, ¿cierto? Y lo que él empieza a hacer en esta paranoia es empezar a construir muros y muros y muros y muros para que nadie pueda destruirlo, para que nadie pueda matarlo, ¿cierto? Tercero, vemos que esto es importante porque esta ciudad está fundamentada, está basada, ¿cierto? Fue construida desde la sangre, desde el derramamiento de la sangre de Abel. Porque recordemos que Caín no huye de la nada, sino que Caín huye porque él asesinó a Abel y su sangre, la sangre de Abel, estaba clamando. Y cuarto, esto es importante porque vemos que esta ciudad, como Caín se había alejado de Dios, es totalmente independiente de Dios, está totalmente alejada de Dios. Y vemos entonces que esta ciudad es, por así decirlo, un anti-Edén, es todo lo contrario al Edén. Nuevamente, esta frase aquí que se nos está diciendo, y edificó una ciudad, es importante por cuatro cosas. Primero, porque es la primera ciudad mencionada en la Biblia, es decir, que de ahí nace la civilización según la palabra de Dios. Segundo, vemos que esta
civilización, que esa primera ciudad no nace desde el deseo del progreso, sino desde la rebelión hacia Dios y desde el miedo a la muerte. Tercero, vemos que esta ciudad nace desde el derramamiento de la sangre de Abel. Y cuarto, vamos a ver que esta ciudad es totalmente independiente, esta civilización es totalmente alejada de Dios. Y esto ya nos tiene que estar llamando la atención acerca de dónde vivimos, ¿cierto? De la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora, nosotros podríamos pensar que porque esta ciudad fue construida alejada de Dios, independiente de Dios, sería una ciudad que no progresaría, sería una familia que no progresaría. Diríamos, no, Caín cayó entonces en maldición y su vida no prosperó, no progresó, ¿cierto? Y esa ciudad que ellos construyeron no progresó y no prosperó, pero todo lo contrario. Vamos a los versículos 20 al 22. Bueno, así nos dice entonces el versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín era Naama. Entonces vemos aquí los tres pilares de toda civilización. Vemos la agricultura, el arte y la tecnología. Vemos que Jabal, nos dice aquí en el 20, fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, la agricultura. Luego vemos aquí el arte, las artes finas, la música. Aquí en Jubal, versículo 21, Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y luego vemos la tecnología. Tubal-Caín, nos dice en el versículo 22, Tubal-Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Entonces vemos aquí estos tres pilares de toda civilización y los vemos en la familia de Caín. Esta primera familia de donde parte la primera ciudad, de donde parte la primera civilización. Una civilización alejada, alienada, independizada completamente de Dios y que nace desde el derramamiento de la sangre de Abel, desde la rebelión hacia Dios, desde el miedo. Desde ahí nace la primera ciudad. Ahora, podríamos pensar, bueno, y porque tienen esa prosperidad, porque tienen este progreso, entonces ya no tienen miedo, ya no tienen rebeldía, van a volver hacia Dios. Vamos a buscar qué nos dice el versículo 23 al 24. Bueno, leamos aquí el 23 y nos dice así. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. Entonces nosotros vemos aquí que a pesar del progreso, del desarrollo de esta familia, de esta ciudad, de esta civilización, lo que no paró era el odio, el rencor, el miedo, la sed de venganza. Lo peor de todo es que ninguno de estos se acercó a Dios. Ninguno de estos buscó a Dios. Y esto, ¿por qué lo estamos estudiando? Porque esta ciudad de Caín es un reflejo acerca de una ciudad a la cual nosotros antes pertenecíamos. La ciudad de Caín no es una ciudad aparte, no es algo que nosotros podamos despreciar, no. La ciudad de Caín es un reflejo de una ciudad a la cual nosotros pertenecíamos. Y esta ciudad es la ciudad de Satanás, que tiene otro nombre, que es la potestad de las tinieblas. Ahora, el fundador de esa ciudad de Satanás, obviamente, es Satanás, es el diablo, es la serpiente, es el dragón, ¿cierto? Es aquel que se goza en la oscuridad. Y esta ciudad está basada, por así decirlo, en sus principios, en su filosofía, en su cultura. ¿Y cuál es la cultura, la filosofía, los principios del diablo, de Satanás? Vamos a buscarlo en Juan 8:44. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, recordemos que la primera ciudad, la primera civilización
fue construida por Caín y estaba fundamentada sobre la sangre derramada de Abel, fundamentada sobre el miedo, fundamentada sobre la rebelión en contra de Dios, fundamentada sobre el estar alejado, el ser independiente de Dios. Esta ciudad no es diferente, porque realmente lo que está pasando en la ciudad de Caín es un reflejo de lo que vemos en la realidad espiritual en la ciudad de Satanás. Porque nosotros vemos aquí, si Satanás es el padre de la mentira, si Satanás es aquel que es homicida desde el principio, ¿qué nos quiere decir acerca de la ciudad donde él reina? ¿Qué nos quiere decir acerca de la potestad de las tinieblas donde él es gobernador? Significa que esta ciudad está fundamentada sobre la muerte, está fundamentada sobre el engaño, sobre la mentira. Porque aquel que gobierna es el padre de la mentira, es el homicida desde el principio. Y lo lamentable es que todos nosotros éramos parte de esta ciudad, todos nosotros éramos ciudadanos de esta ciudad. No solo los ángeles caídos, no solo los demonios hacían parte de esta civilización, de esta ciudad de Satanás, sino que nosotros también, cuando Adán murió en pecado, todos nosotros fuimos esclavizados, fuimos arrastrados a esta ciudad y nos convertimos en ciudadanos de esta ciudad. Entonces, de esta manera, nuestro gentilicio, por así decirlo, la forma en que nos llamaban era hijos de ira, hijos del diablo, enemigos de Dios. Ese era nuestro gentilicio. Ese era nuestro gentilicio. Ahora, nosotros cuando hablamos de ciudad de Satanás, cuando pensamos en potestad de las tinieblas, seguramente porque hemos visto muchas películas o muchas animaciones, pensamos que es un lugar donde hay mucho fuego, pensamos que es un lugar oscuro, un lugar donde hay algunos diablitos con tridentes punzando a la gente, pensamos que es un lugar donde solo hay gritos, donde hay pura oscuridad, pero vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. La palabra nos dice muy claramente que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces les pregunto, ¿ustedes creen que la ciudad donde él gobierna se va a ver como un lugar donde nadie quiere habitar? No. La ciudad donde él reina también está disfrazada de luz. ¿Para qué? Para que sea atractiva a todos sus ciudadanos y nadie se quiera ir. En esta ciudad, en este reino, en esta potestad de las tinieblas, todos los esclavos se sienten libres. Todos los esclavos se sienten señores, se sienten amos. Nadie se da cuenta que es esclavo. ¿Por qué? Porque a todos los ciudadanos de esta ciudad se les dice, hagan todo lo que quieran, de rienda suelta a todos sus deseos y pasiones. ¿Quieres fornicar? Hazlo. Tú tienes que hacerlo porque si no, no te vas a dar cuenta qué es lo que te gusta o lo que no te gusta. ¿Quieres mentir? Hazlo. De esta manera vas a poder tener una mayor tajada en ese negocio. ¿Quieres robar? Hazlo. Igual todos lo hacen. ¿Quieres compartir? No, eso no se hace. Tú trabajaste por ese dinero. ¿Cómo vas a compartir? Tienes que tener más y más y más para ti. Decir una mala grosería, todo el mundo lo hace. Eso es liberador. No quieres perdonar, estás totalmente en lo correcto. Esa persona no se merece tu perdón, esa persona te hirió primero. ¿Quieres amar? ¿Por qué? Esa persona no se merece tu amor. Primero te tienes que amar a ti mismo, solo a ti. Los demás no importan. Estas son las reglas, esta es la norma, esta es la cultura, esta es la filosofía de esta ciudad. La regla, digamos, de oro de esta ciudad es que no hay reglas. Todo el mundo puede hacer lo que quiera. Todo el mundo tiene libertad. Entre comillas, libertad. Claro, como nadie sabe que es esclavo. Pero nos parece conocido esto que estamos diciendo, ¿cierto? Porque esta ciudad de Satanás, que también se llama potestad de las tinieblas, también se llama mundo. Y todos nosotros éramos ciudadanos del mundo. Todos nosotros éramos ciudadanos de la potestad de las tinieblas.
todos nosotros éramos ciudadanos de la ciudad de Caín, de la ciudad de Satanás. Una ciudad fundamentada en la mentira y en el homicidio. Una ciudad fundamentada en el engaño. Y lo peor es que nosotros estábamos amañados, estábamos a gusto, estábamos muy cómodos en ese lugar. Nosotros, lamentablemente, preferimos el engaño. No solo el diablo nos estaba engañando, nosotros también nos engañábamos a nosotros mismos. Y eso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que la gaseosa es mala y aún así seguimos tomando gaseosa? Nos engañamos diciendo solo un sorbito. No estoy diciendo que no pueden tomar, cada uno toma su decisión. Pero, por ejemplo, también, ¿cuántas veces no hemos visto las cajetillas de cigarrillos y vemos esta foto del cáncer con pulmón o de todos estos cánceres? Y aún así la gente sigue fumando. Ellos mismos se enceguecen, ellos cierran sus ojos para no ver la realidad, para no ver las consecuencias. Y aquellos que de pronto están abriendo sus ojos porque su conciencia les está presionando, el diablo les manda a estos falsos profetas, a esos falsos maestros, para que apaciguen esa conciencia y para que estas personas crean, sí estoy adorando a Dios. Pero dentro de las iglesias y fuera de las iglesias hay mucha gente muy engañada. Muy engañada. Pero no es solo porque el diablo traiga su engaño, sino porque la humanidad entera se engaña a sí misma y se permite ser engañada. El fruto, nos dice la palabra, de esta ciudad es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Por lo tanto, el destino de esta ciudad, el destino de este reino, es el lago de fuego, es el infierno. ¿Y saben quién sabe esto muy bien? El gobernador, el rey de esta ciudad, que es el diablo, es Satanás. Él lo sabe muy bien, pero él no se quiere ir solo y él quiere llevarse la mayor cantidad de personas posibles. Esa es la realidad de esta ciudad. Esta es la verdad de esta ciudad. Hay mucha gente todavía en esta ciudad. Y espero que dentro de nuestra iglesia no haya, pero pueden haber muchas personas entre nosotros que todavía son ciudadanos del mundo, pero no lo saben. Que todavía son esclavos del diablo y creen que tienen libertad. Sin embargo, la palabra nos dice aquí que Dios no se queda con los brazos cruzados. Y podría hacerlo, Él tiene todo el derecho y estaría en lo correcto. Pero Él no se queda con los brazos cruzados, sino que en su misericordia, en su amor, Él hace lo contrario a lo que debería hacer, ¿cierto? Vamos a buscar Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Yo les pregunto, ¿qué es lo que debió haber sido? ¿Ustedes creen que alguno de ustedes se merece la salvación? Yo no creo que yo soy digno de tan grande amor. Sin embargo, Dios rompe todo paradigma y en su misericordia, en su amor, envía a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es demasiado amor, un amor totalmente inmerecido. Y no solo nos da salvación, no solo nos da vida eterna, sino que nos traslada al reino de su amado Hijo, que de hecho eso es la vida eterna también. Pero, ¿quién se merece ese gran amor? La palabra entonces
el día de hoy nos está mostrando que no hay solo una ciudad, no existe solo la ciudad de Satanás, la potestad de las tinieblas o el mundo, sino que también existe otra ciudad, otro reino, el reino, la ciudad de Dios, el reino de los cielos. Y hoy ustedes y yo hemos sido trasladados a este reino a través únicamente de la obra de Dios. Como les dije ahora, ninguno de nosotros es merecedor de tanto amor. El fundamento de la ciudad, de Satanás, de la potestad de las tinieblas, del mundo, es el homicidio y la mentira. Pero el fundamento de la ciudad de Dios, el reino de los cielos, el reino del amado Hijo, es la verdad, la vida, la justicia, la misericordia, el amor. Vamos a tomar nuevamente lo que se nos habló en Génesis y ustedes van a poder verlo en la pantalla para que lo busquemos. Vamos a comparar entonces Génesis 4 con Hebreos 12. Génesis 4 con Hebreos 12. Bueno, vamos a hacer esta comparación entre Génesis 4, versículo 10 y Hebreos 12, versículos 22 al 24. Todo va a estar en sus pantallas. Vamos a leer primero Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora Hebreos 12, versículos 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces vemos que Génesis y Hebreos están haciendo una comparación. En Génesis se nos está hablando acerca de la sangre de Abel y en Hebreos se nos está hablando acerca de la sangre de Jesús. Una sangre rociada que habla mejor que la de Abel, nos dice aquí la palabra. Ahora, para completar la idea, vamos a comparar Génesis 4:24 con Mateo 22. Génesis 4:24 con Mateo 12:22. Mateo 12:22. ¿Listo? Esto también va a aparecer en sus pantallas. Génesis 4:24 y Mateo 12:22 está en sus pantallas. Vamos a leer primero Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. Y ahora Mateo 12:22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Entonces vemos aquí que nuevamente se nos está hablando de esta ciudad de Caín, que va a representar a la ciudad de Satanás, va a representar al mundo. Y vamos a ver que esta ciudad de Caín va a ser propiciada por el derramamiento de la sangre de Abel. Es decir, Abel es asesinado por la envidia de Caín. Y esa sangre va a clamar por justicia. Y esto va a producir en Caín miedo, va a producir en Caín rebeldía y, por último, el alejarse totalmente de Dios. Esto no se queda solo en Caín, sino que pasa, se perpetúa a toda su descendencia. Ahora, vemos en su contraparte, vemos en contraposición el reino de los cielos, que también tiene una sangre que no fue derramada por un homicidio, sino por un sacrificio. Y esa sangre no va a clamar por venganza, esta sangre no va a clamar por justicia, sino que esta sangre clama por perdón, clama por resurrección, clama por vida. Y lo que va a producir en aquellos que reciben esta sangre, que participan de esta sangre, es que pueden entrar al reino de los cielos. Y esa sangre es la que hoy a nosotros nos permite entrar al reino de los cielos, porque es una sangre de vida, es una sangre que fue entregada por Dios para que nosotros pudiéramos ser trasladados de la oscuridad, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo amado. Entonces, esto nos tiene que dejar claro algo, y es que ninguno de nosotros podemos entrar al reino de los cielos por nuestros méritos.
No podemos entrar al reino de los cielos por lo que yo haga o no haga. No podemos entrar al reino de los cielos por lo bueno o malo que somos, ¿cierto? Sino únicamente por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, es que podemos entrar al reino de los cielos. No es por nuestras obras, es únicamente por la gracia, por la obra, por la sangre de nuestro Señor. Ahora, es importante que entendamos esto para evaluarnos correctamente. Cuando nosotros nos evaluamos, no podemos evaluarnos y ver, ¿será que debo hacer más para entrar al reino de los cielos? No, eso es lo incorrecto, sino que nosotros nos debemos evaluar para ver si realmente mi vida hace parte del reino de los cielos o será que mi vida hace parte del reino de las tinieblas. Es decir, ¿cuáles son mis frutos? Eso es lo que debemos evaluar, porque si yo hago parte del reino de Satanás, voy a tener los frutos del reino de Satanás. Y si yo hago parte del reino de los cielos, tengo que tener los frutos del reino de los cielos. ¿Y cuál es el fruto del reino de los cielos? Gálatas lo dice. Y nos dice aquí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Entonces, vemos que en resumidas cuentas, aquel que vive para el reino de los cielos es aquel que ama al que no merece ser amado, el que perdona al que no merece ser perdonado, aquel que sirve en los lugares más bajos sin excusas, como siempre se los he dicho. Y por eso es el énfasis en que yo les hago con esto, que realmente empecemos a amar, empecemos a perdonar, empecemos a servir sin excusas al que no se lo merece. Así tiene que ser nuestra vida de fe, porque esto es lo que hacen las personas del reino de los cielos. Tenemos que vivir una vida en santidad, tenemos que vivir una vida completamente diferente. Entonces, para concluir esta sección y ya poder pasar a Efesios, entendamos que hay dos reinos que son completamente contrarios, que están en esta lucha y que nosotros éramos parte del reino de Satanás, de la ciudad de Satanás, del mundo, pero que por la obra de Dios somos trasladados al reino de los cielos. Y como ya somos parte del reino de los cielos, tenemos que vivir diferente. Esto también lo va a hablar Efesios 5. Y vamos a ver Efesios 5, 8 para que veamos cómo es de interesante cómo lo representa aquí Pablo. Vamos a buscar Efesios 5, 8. Efesios 5, 8. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Noten aquí que Pablo no está diciendo, ustedes estaban en las tinieblas y ahora están en la luz. Él está diciendo, ustedes eran tinieblas y ahora son luz. Es decir, que Pablo no está hablando de un estar, sino que está hablando de un ser, una identidad, de un gentilicio. Y esto es consistente con todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver cómo en el capítulo 5 se nos habla acerca de esos dos reinos. Y para ello vamos al versículo 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Aquí entonces se nos está hablando acerca del reino de los cielos. Se nos está hablando de aquellos que tienen como gentilicio el ser luz. Vemos primero que cómo entramos nosotros al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo. Y esto es congruente con lo que hablamos acerca de esta sangre rociada que habla mucho mejor que la sangre de Abel, una sangre que busca el perdón y la resurrección. Y vemos que en el versículo 1 se nos dice, sed imitadores de Dios. Y esto es completamente lógico. Si Dios es el rey de esta ciudad, nosotros simplemente debemos imitarle para ser buenos ciudadanos. Debemos conocer a Dios, debemos conocer cuál es su voluntad, debemos conocer acerca de su justicia, de su misericordia, de su amor para imitarle. Bueno, ahora vamos al versículo 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén.
Aquí se nos está diciendo que cómo viven las personas de la ciudad de Satanás. Aquí ya se nos está hablando de este reino de oscuridad, cómo viven los que son tinieblas. Entonces se nos dice que ellos viven en fornicación, inmundicia, avaricia y con mentiras, necedades y truhanerías. Y en esto nosotros sí tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que evaluarnos. Aquí se nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, no podemos participar de esto. Y cuando hablamos de fornicación e inmundicia, tenemos que hablar de la pornografía, tenemos que hablar de los fetiches sexuales, tenemos que hablar de cuando se comparten esas imágenes desnudas, semidesnudas o con posiciones sugestivas, ¿cierto? Aquí se nos está hablando de esto y de esto tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestro corazón y esto, dice la palabra muy claramente, no es de nosotros como hijos de Dios. También se nos habla acerca de la avaricia, es decir, del querer más y más y más bienes materiales. Con esto tenemos que ser muy cuidadosos porque de hecho la palabra dice que esto es idolatría y la idolatría es algo que Dios detesta completamente. Y luego se nos habla de las palabras deshonestas, las necedades y las truhanerías, es decir, de nuestra boca, que debería ser una boca que pronuncie palabras de verdad, palabras de vida y de paz. No pueden salir palabras engañosas, porque esto es de la ciudad de Satanás. No podemos hablar necedades. Y aquí cuando habla de truhanerías, se nos está hablando también de chistes de doble sentido, chistes vacíos. ¿Listo? Ahora, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 10. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces aquí nuevamente se nos está exhortando a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer. Y se nos está diciendo, no se dejen engañar por las palabras vanas, sino más bien busquen qué es lo agradable al Señor. Cuando nosotros estamos en el mundo, inevitablemente nos van a decir, ay, tan tonto, ay, tan religioso, ay, tan fanático, ay, como dice mi hermano, tan pato, ¿cierto? ¿Por qué no participas de la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las mentiras, las necedades, las truhanerías? ¿Por qué? ¿Por qué no participas de esto? ¿Es que acaso eres un niño? Es que si no vives de esta manera en este mundo vas a perder. Nos dicen las personas del mundo, pero ¿qué dicen? No se dejen engañar por palabras vanas, no se dejen engañar por esto. ¿Por qué? Porque es por esas razones que cae la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, nos dice aquí la palabra. Por eso no podemos participar de esto. Y ciertamente el mundo en todo momento nos va a vender la idea de que esto es lo correcto, que esto es lo sano y que deberíamos vivir de esta manera. Y no es solo la sociedad, también los amigos, también la familia. Muchos amigos míos me contaban cómo sus padres les pagaban para que fueran y se acostaran con prostitutas para que tuvieran experiencia. Eso es lo que está viviendo el mundo. Eso es lo normal en el mundo. Pero nosotros debemos ser los que comprueban qué es lo que agrada al Señor. Porque nosotros tenemos que ser los que le imitan a Él. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Ahora, miren lo que dice el versículo 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Entonces se nos está diciendo aquí que nosotros, recordemos, somos luz. Nosotros somos luz y a través de nuestra boca, reprendiendo la injusticia y la oscuridad, debemos
mostrar que somos hijos de Dios, pero también a través de nuestro actuar. Es decir, no es solo decir, bueno, eso está mal, sino también con nuestro actuar mostrar que las cosas están mal. Es decir, que cuando nos rodeen nuestros amigos y estén empezando a decir groserías, ellos nos vean y digan, ¡ah! Así no es como se debe hablar. Que ellos realmente nos vean y digan, al menos delante de este amigo de nosotros no vamos a hablar de fornicación, no vamos a hablar de avaricia, no vamos a hablar acerca de necedades, de truanerías. Pero si las personas que nos rodean hacen todo esto frente a nosotros, no debemos cuestionarlos a ellos, debemos cuestionarnos a nosotros para ver si realmente somos luz, para ver si realmente estamos siendo ciudadanos del reino de los cielos. Y ahora, aquí está la exhortación para todos nosotros. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Despertemos, examinémonos y arrepintámonos para que alumbre Cristo en nosotros. Cristo tiene que alumbrar en nosotros. No podemos seguir actuando como tinieblas. No podemos seguir viviendo como el viejo hombre. No podemos seguir viviendo como ciudadanos del mundo, ciudadanos del reino de Satanás, porque sabemos cuál es el destino de esto. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir de una manera diferente. Para que ya terminemos, vamos a Génesis 4. Génesis 4, versículos 25 al 26. Génesis 4, 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Si vamos unos versículos atrás, vamos a encontrar la descendencia de Caín. Vamos a ver que es una descendencia que progresó y prosperó. Pero hay dos cosas llamativas. Primero, ninguno buscó a Dios. Ninguno de ellos buscó a Dios. Ninguno de ellos invocó el nombre de Jehová. Y lo otro que nos debe ser llamativo es que ninguno de ellos tiene escrito a su lado a qué edad murieron, cuántos años vivieron. ¿No les parece eso muy llamativo? Aquí no nos dice cuántos años vivieron esas personas. Pero si nosotros vamos aquí al versículo 26, nos dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y aquí entonces vemos que hay una diferencia entre la genealogía de Caín y la genealogía de Set. Vemos que la genealogía de Caín no buscó a Dios, no invocó a Jehová, y por eso no tenían los años que vivieron, mientras que la genealogía de Set sí buscó a Dios, sí invocó el nombre de Jehová, y por eso fueron escritos los años que vivieron. Y esto nos tiene que llamar la atención, porque no es que Dios no sepa cuántos años vivieron ellos. No es que Dios se olvidó cuántos años vivieron ellos. No es esto. Es que Dios no tenía interés en ellos. Es que ellos ya habían cortado toda relación con Dios. Ellos estaban viviendo para la ciudad de Caín, para la ciudad de Satanás, para el mundo. Mientras que la descendencia de Set buscó vivir imitando a Dios, según el reino de los cielos. Buscó vivir teniendo una comunión y una relación íntima con el Señor, una relación personal con el Señor. Por eso Dios sí se acercó a ellos. Dios sí tuvo relación con ellos. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cómo vamos a vivir? Evaluémonos, arrepintámonos, dejemos ya atrás como vivíamos antes
empecemos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos y que realmente el Señor tenga interés en nosotros y que realmente Él esté interesado incluso por cuántos años vivimos nosotros. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar para que el Señor nos permita vivir de acuerdo al reino de los cielos. Jesús,